y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Quiero destacar la expresión la palabra era verdadera y el conflicto grande. Quiere decir, Daniel había recibido de Dios el mensaje que debía escribir, pero el enemigo no quería que el profeta escribiera el mensaje. Es que el mensaje de Dios siempre trae vida, mientras que el enemigo solo trae muerte. Sin embargo, la última parte del texto que leímos dice, pero él, Daniel, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Esto es maravilloso porque aquí encontramos la promesa de que aunque el enemigo haga todo lo que pueda para impedir que el mensaje llegue a nosotros, es posible vencer al enemigo si hacemos lo que Daniel hizo. ¿Y qué es lo que Daniel estaba haciendo? El versículo 3 responde, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Quiere decir que el profeta estaba pasando por una fase de depresión, que no hacía nada, no comía, no se arreglaba, no se bañaba, nada. No, lo que pasa es que él estaba en oración, se había dedicado exclusivamente a la oración. El ayuno era el resultado de haberse propuesto orar sin cesar. Hay mucha gente que no comprende, ¿sabes?, el significado del ayuno. Muchos piensan que si pasamos hambre, Dios va a oír mejor nuestra oración. No es así. Eso sería justificación por las obras o penitencia. Cuanto más sufres, más Dios te oye, o cuanto más sufres, más agradas a Dios. Eso no es así. Lo que sucede es que cuando separas un tiempo especial para orar, digamos un día entero, y ese día te concentras tanto en la comunión con Dios que te olvidas de comer o beber porque estás conversando con Dios. Claro que si no comes, es mucho mejor porque tu cerebro estará mejor oxigenado, apto para entender las cosas divinas, porque cuando comes, el flujo de sangre viene a ayudar el proceso digestivo y tu cerebro pues raciocina cada vez más lento, por eso te da sueño después de comer. Entonces, si no comes en ese día especial de ayuno, de meditación, es mejor porque tu mente estará más lúcida para entender las cosas divinas. En el caso de Daniel, él había dedicado 3 semanas, de acuerdo con el versículo 2. ¿Para qué? Para orar y para pasar esos días en comunión con Dios. Y ni se acordaba de comer, ni se acordaba de arreglarse, de colocarse perfume, ni nada de esas cosas. Es lo que él mismo dice. Ahora, la Biblia no dice específicamente cuál fue la causa o el motivo de la oración de Daniel. Pero por el contexto histórico, se puede deducir que ese periodo prolongado de oración había sido motivado por la situación de los judíos. ¿Qué pasaba con los judíos? Habían llegado recién de Babilonia a Palestina de regreso. Sabemos que en ese entonces los judíos se enfrentaban una fuerte oposición al intentar reconstruir el templo. Había muchos enemigos que creaban problemas, dificultades, acusaciones falsas, en fin. Los samaritanos habían enviado informes falsos a la corte persa, incitando al rey a detener la obra de reconstrucción. Frente a todas esas crisis, pues durante 3 semanas Daniel ruega a Dios que influya en Ciro para que él permita que la obra de la reconstrucción de la ciudad continúe. Ahora, a estas alturas, probablemente Daniel tenía unos 90 años de edad. Y sin embargo, él no pensaba en sí mismo, en sus problemas, en su estado de salud, no. Él pensaba en su pueblo, en los desafíos que el pueblo estaba enfrentando allá en Jerusalén. Y persistió en la oración durante 3 semanas completas antes de recibir una respuesta de Dios. Porque cuando empezó a orar, no vino el ángel y le respondió. A veces lo hace cuando Dios quiere, porque quiere, como quiere. Pero muchas veces Él quiere ver hasta dónde va tu confianza en Él. A veces cuando Él demora en responder la oración es porque quiere desarrollar un aspecto de tu carácter. Bueno, durante ese tiempo el profeta siguió una dieta muy modesta. Se abstuvo de manjares e incluso de ungüentos. No le preocupaba en absoluto su comodidad, su apariencia. Estaba profundamente preocupado por el bienestar de sus compatriotas judíos en Jerusalén, a 1,600 kilómetros de distancia de donde él se encontraba.
Al observar la vida de oración de este profeta Daniel, aprendemos algunas lecciones valiosas. En primer lugar, debemos perseverar en la oración, incluso cuando nuestras peticiones parecen que no son respondidas de inmediato. En segundo lugar, debemos dedicar tiempo a orar por los otros, por los demás. ¿Sabes que hay algo especial en las oraciones de intercesión? De eso hablamos la semana pasada. Recuerda que Dios quitó la aflicción de Job cuando él estaba orando por sus amigos. Cuando él oraba solo por él, parece que no sucedía nada. Pero cuando se olvidó de él y empezó a orar por sus amigos, Dios le respondió y le devolvió todo lo que el diablo le había quitado. Ahora Daniel también se olvida de sí mismo, a pesar de que ya estaba anciano, tenía achaques de salud, tenía problemas, estaba solo. Sin embargo, él piensa más en su pueblo que está en Jerusalén enfrentando dificultades y ora por ellos. Y cuando pasa a orar por ellos, viene el ángel y le responde. Vamos a la segunda parte de este estudio. Aquí encontramos la visión del príncipe. ¿Quién era este príncipe? Daniel 10, 5 y 6 lo describe de este modo. Y alcé mis ojos, dice Daniel, y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Quién es este príncipe? Este personaje deslumbrante, majestuoso, extraordinario. ¿Quién es? Esta descripción que Daniel presenta es una descripción humana, pero nos remite al Hijo del Hombre, que fue representado en la visión del juicio celestial. Su ropa de lino nos recuerda a las vestimentas sacerdotales. Los sacerdotes se vestían así en los tiempos de Israel. Y esto relaciona a este personaje que Daniel describe con el príncipe de los ejércitos descrito en relación con el santuario celestial. El oro también está ligado con la vestimenta sacerdotal en Israel como una señal de dignidad real. Por último, la comparación de este personaje con un relámpago, el fuego, el bronce y una voz estruendosa lo muestra como un ser sobrenatural. Está con apariencia humana, vestido con apariencia humana, pero es un ser sobrenatural. Se trata de alguien que está investido de atributos sacerdotales, reales, militares. Ahora, este personaje también muestra algún parecido interesante con el ser celestial que se le apareció a Josué antes de la batalla contra Jericó. En esa visión, Josué ve al príncipe del ejército de Jehová. Y finalmente, este personaje también se relaciona con el personaje que Juan ve en la isla de Patmos. Apocalipsis 1, 12 al 15 lo describe así, al personaje de Apocalipsis. Y me volví, dice Juan, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Oh querido, esta declaración, esta descripción, sin duda, es una visión del propio Cristo. Ahora piensa un poco, Daniel estaba atravesando por un momento difícil que lo llevó a orar 3 semanas. El pueblo de Dios en Jerusalén no podía reconstruir la ciudad por causa del enemigo. Pero Jesús se presenta a Daniel con aspecto victorioso, príncipe victorioso. Es que Dios nunca pierde el control, querido. Las cosas aquí en la tierra pueden estar mal. Tu vida puede estar rodeada de sombras, enfrentas dificultades en el trabajo, en la familia, hasta en la iglesia. A veces piensas, ¿dónde está? ¿Por qué Dios parece adormecido, no reacciona? Tú calma, porque aunque te dé la impresión de que Dios ha perdido el control, no, Dios siempre es victorioso, siempre está en el control de las cosas. Cuando se le apareció a Juan en la isla de Patmos, él estaba solito, perseguido, condenado a muerte, y sin embargo apareció la presencia extraordinaria, gloriosa, majestuosa de Cristo para decirle, yo estoy en el control de la vida, tú
No te desanimes, aunque parezca que el sol no brilla. Dios está en el control de todo. Hablemos ahora de los ángeles. En el relato del capítulo 10 de Daniel, cuando el profeta ve a Jesús en toda su majestad, no puede resistir y cae. Cae impresionado. Las otras personas ya se habían ido, habían corrido. Mira lo que dice Daniel 10:7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. La majestuosidad de Cristo era tan grande que ellos no pudieron resistir. Daniel mismo no resistió, cayó al suelo, como desfallecido delante de la visión. Entonces aparece un ángel. Si leyéramos desde el versículo 10 hasta el 19, veríamos que el ángel toca 3 veces a Daniel. Con el primer toque, Daniel se pone en pie y oye la voz del mensajero divino. El versículo 12 dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Interesante, la oración del profeta había sido oída porque dispuso su corazón a entender y a humillarse en la presencia de Dios. Un corazón arrogante difícilmente obtendrá respuesta. Dios está siempre, siempre dispuesto a oír la oración de sus hijos, pero cuando el corazón está dispuesto a obedecer, cuando el hijo se humilla delante del Padre, cuando reconoce su inoperancia, su inaptitud, su falta de sabiduría y clama a Dios, entonces el Dios de la sabiduría viene y le da sabiduría. Ahora, este humillarse no es servilidad. No es que yo no valgo nada, no soy nada, no, es dependencia del poder de Dios. ¿Puede haber algún valor en ti? Si Dios no te hubiera escogido, Dios no te hubiera colocado donde estás. Claro que hay valor en ti, pero eso no te vale de nada si eres orgulloso, si no buscas y clamas a Dios por sabiduría, si no estás dispuesto a oír la voz de Dios. La segunda vez que el ángel toca a Daniel, ahora Daniel logra hablar. En la primera logra levantarse. En el segundo toque logra hablar. Sus palabras están registradas en los versículos 16 y 17. Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Interesante, aquí vemos que Daniel abre su corazón a Dios y dice lo que está sintiendo. Es que la oración es eso, abrir el corazón a Dios como a un amigo. Y Daniel le dice: Señor, estoy sin fuerza, estoy desanimado, estoy triste. ¿Cómo puedo entender tu mensaje si muchos pensamientos, a veces negativos, invaden mi vida? Señor, ayúdame. Eso es orar, abrir el corazón a Dios. Si sientes que Dios está siendo injusto, pues díselo a Él. Señor, yo creo humanamente que está siendo injusto conmigo. Puedes ayudarme, puedes hacer algo por mí. Y tú vas a ver cómo la mano poderosa de Dios te va a tocar. Ahora, la tercera vez que el ángel toca a Daniel, Daniel recupera las fuerzas. La primera vez se levanta, la segunda habla. Ahora la tercera ya entra a la normalidad, recupera las fuerzas. Entonces el ángel le dice lo que está en el versículo 19. Estamos en el capítulo 10, no te olvides. Muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Qué lindas palabras, muy amado. ¿Cómo estaba Daniel? No se sentía bien, pero seguía siendo muy amado. Estaba preocupado, pero seguía siendo muy amado. Le dice: Señor, estoy enfermo, ¿cómo voy a entender tu palabra? Pero seguía siendo bien amado. Es que, querido, a Dios le gusta la sinceridad. Habla con Dios, ábrele tu corazón, dile lo que estás sintiendo, lo que piensas, cómo te sientes de verdad. Porque Él ya sabe, pero Él quiere que seas honesto con Él. Y no creas que porque le dices algo que tú pienses que a Él no le va a gustar, vas a dejar de ser amado, porque seguirás siendo siempre muy amado. Bueno, un poco después viene el capítulo 11, o sea que la visión del capítulo 11, del capítulo 10, es para traer paz al corazón afligido de Daniel,
para que él pudiera entender la visión del capítulo 11, que la vamos a estudiar la próxima semana. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Leamos Daniel 10, 20 y 21. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Mira, el ángel de Dios ahora le explica a Daniel que existe una lucha terrible entre Cristo y Satanás. Mientras Cristo desea preparar a su pueblo para encontrarse con él, el enemigo hace todo lo posible para entorpecer la obra de Dios. En ese momento el rey de Persia estaba obstaculizando la obra de Dios, pero por detrás del rey de Persia estaba el diablo. La guerra no era del ángel, no era el ángel contra el rey de Persia, sino Cristo contra el diablo. Pero Cristo es victorioso en todo. Por detrás de todo lo que sucede, de la pérdida de empleo que has tenido esta semana, por el accidente de tu hijo, porque la situación financiera anda mal para ti, o porque la familia está medio deshecha. Por detrás de todo eso está la mano del diablo. Él quiere destruir tu fe, él quiere que pierdas la confianza en el Señor. Por ejemplo, en Jerusalén los judíos que habían regresado del exilio intentaban reconstruir la ciudad y el templo. Sin embargo, el enemigo usaba seres humanos para entorpecer la obra. Inclusive usó al rey de Persia. Mira lo que el texto dice. Ahora tengo que regresar para pelear contra el rey de Persia. El ángel primero viene a Daniel para animarlo, colocar paz en su corazón. Pero su intención es unirse a los ejércitos de Cristo para enfrentar al enemigo a fin de que ellos desaparezcan y dejen reconstruir la ciudad. Ahora observa lo que el Espíritu de Profecía dice en el libro Profetas y Reyes, página 418 y 419. A este respecto, mira lo que dice. Mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino de Medo-Persia para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios, había ángeles que obraban en favor de los desterrados. Todo el cielo estaba interesado en la controversia. Por medio del profeta Daniel, se nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre las fuerzas del bien y las del mal. Durante 3 semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Y antes que terminara la contienda, Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel. Este declara, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Querido, todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambiasis, quien reinó unos 7 años y medio. Así son las cosas, querido. El diablo es una fuerza real, va a hacer todo para destruir tu fe, pero Cristo es tu amigo. Tú eres muy amado para Él y Jesús va a hacer maravillas en tu vida. No desanimes. Llegamos al fin de este estudio hablando del príncipe victorioso. El personaje más prominente en el libro de Daniel es la figura que al principio se denomina hijo de hombre o príncipe de los príncipes. Y finalmente descubrimos que su nombre es Miguel, que significa ¿quién como Dios? Miguel, ¿quién como Dios? Jesús. Él viene a ayudar a Gabriel en el conflicto con el rey de Persia. El ángel hace alusión a este ser celestial como Miguel, vuestro príncipe. Es decir, el príncipe del pueblo de Dios es tu príncipe. Miguel aparece más adelante en el libro de Daniel como el protector del pueblo de Dios. En Judas 9 aprendemos que Miguel, también llamado arcángel, lucha contra Satanás